La silla plegable debajo de mí soltó un quejido largo, áspero, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. El salón parroquial olía a café recalentado y a limpiador de limón, esa mezcla que se te queda en la garganta y te recuerda reuniones incómodas. El reloj de pared marcaba los segundos con una paciencia cruel. Entonces él habló. No levantó la voz, no señaló a nadie, solo dijo: «Eso no fue lo que me contaron». Y duele más de lo que crees. El silencio no fue educado, fue total, y en ese instante entendí que la verdad no pide permiso para entrar. Me llamo Rosa Martínez, tengo 56 años y he pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a estar de pie sin hacer ruido. Aquella tarde, sentada en una de las últimas filas del salón de la iglesia de San Miguel, sentí el peso de 18 años acomodarse en mis hombros como un abrigo mojado. No me dolía la espalda, me dolía el recuerdo. Las paredes del salón eran de un beige cansado, con cuadros torcidos de eventos pasados, bautizos, rifas, posadas. Al fondo, una mesa larga sostenía una cafetera que burbujeaba, como si tuviera algo que decir, y un plato de conchas que nadie parecía tocar. El murmullo se había apagado de golpe después de la frase de Evan. Yo miraba mis manos cruzadas sobre un folder manila delgado, sin etiquetas, sin drama. No sabía todavía si lo iba a abrir. Solo sabía que no lo había traído para ganar nada. Frente a mí, en la tercera fila, estaba Brenda, mi hijastra. Tenía el teléfono entre las manos, la pantalla apagada, como si por primera vez no supiera a quién escribirle. A su lado Julián, mi esposo, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo como un hombre que espera que el piso se abra y se lo trague. Y junto a él, Leticia, la madre biológica de Brenda, erguida, el cabello perfectamente peinado, la sonrisa ensayada, incluso en el silencio. Ella siempre sabía dónde colocarse. A la derecha del salón estaban los padres de Evan, sentados rectos, atentos. Evan seguía de pie con una mano apoyada en el respaldo de una silla, como si necesitara algo sólido para no perder el equilibrio. Yo no lo conocía desde hacía mucho, pero lo suficiente para reconocer que no estaba enojado. Estaba herido, y eso era peor. No sentí ganas de sonreír, tampoco sentí alivio. Lo único que pensé fue: yo la crié. Estuve ahí cuando no había nadie más, y aún así habían intentado borrarme como si fuera una mancha en el vidrio. 2 días antes mi vida todavía olía a canela. Era martes por la tarde, cuando llegué a la casa después de mi turno en el taller de costura, donde trabajo desde hace años. Mis manos traían ese olor a tela y a máquina caliente que no se va ni con jabón. La cocina estaba tibia, el horno encendido, y sobre la mesa había una olla de frijoles hirviendo despacio. La radio vieja, la que solo agarra 2 estaciones, murmuraba una canción ranchera que hablaba de promesas rotas. No le puse atención entonces. Nunca creemos que las canciones nos están hablando a nosotros. Julián estaba sentado en la barra, moviendo el café con una cucharita que tintineaba contra la taza. No levantó la vista cuando entré. «¿Te llegó un mensaje?», dijo. «De Brenda». Me quité el suéter y lo colgué detrás de la silla. «¿Todo bien?». «Sí». «Bueno», respondió, y ese bueno venía con una pausa demasiado larga. «Dice que van a salir mañana temprano». «¿Salir a dónde?», pregunté, acercándome a la estufa. Julián se aclaró la garganta. «A conocer a la familia de Evan». Me quedé quieta. El vapor de la olla subía lento, empañando mis lentes. «¿Aquí?», pregunté. «¿Van a venir?». No, dijo. «¿En Querétaro?». «Allá viven sus papás». Asentí despacio, esperando la parte que faltaba. «¿Y yo?».
Julián no respondió de inmediato. Pasó la mano por el borde de la taza como si estuviera buscando la palabra correcta. ¿Va a ir su mamá? Sentí algo frío recorrerme la espalda y no era el aire de la tarde. Leticia. Sí, y yo. Giré para mirarlo. ¿Y yo no? En ese momento entró Brenda, como si hubiera estado esperando el silencio. Traía un abrigo claro y un perfume que no era el suyo de siempre, uno más fuerte, más caro. Besó a su padre en la mejilla y luego me miró rápida, como quien revisa un pendiente antes de salir. Es solo una visita, dijo. Nada grande. Las visitas donde se conocen las familias siempre son grandes. Respondí sin levantar la voz. ¿Por qué no voy? Brenda suspiró impaciente. Mira, Rosa, la familia de Evan es muy tradicional. Queremos que todo salga bien. ¿Y yo hago que salga mal?, pregunté. Leticia apareció entonces en la puerta, como si su nombre la hubiera llamado. No es eso, dijo sonriendo. Es solo cuestión de imagen. Brenda asintió. No lo tomes a mal. Nunca fuiste mi madre. La frase cayó en la cocina como un plato roto. El radio siguió sonando. El horno siguió zumbando. Yo respiré hondo porque sabía que cualquier palabra dicha desde el dolor se vuelve un arma que luego no puedes guardar. Está bien, dije en voz baja. Lo entiendo. No era verdad, pero tampoco era una pelea que quisiera tener. Esa noche lavé los platos con cuidado, sequé la mesa, apagué las luces. Nadie me dio las buenas noches. Me acosté tarde mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Pensé en todas las veces que me quedé despierta esperando a Brenda cuando era adolescente. En las mañanas de escuela, en los resfriados, en las reuniones de padres donde siempre me senté atrás. Pensé que quizá eso era ser madre para mí, estar sin ocupar espacio. A la mañana siguiente, el golpe en la puerta de mi departamento me sacó de ese pensamiento. No fue un toque educado. Fue urgente, exigente, como si yo debiera algo. Y supe antes de abrir que el silencio ya no iba a alcanzarme. El golpe en la puerta volvió a sonar más fuerte, como si el puño del otro lado no tuviera paciencia para esperar a que yo respirara. Me puse las sandalias sin apurarlas, porque algo dentro de mí ya había decidido no correr detrás de nadie más. Abrí. Brenda entró primero, sin pedir permiso, con el teléfono en la mano, como si fuera una extensión de su brazo. Julián la siguió mirando alrededor del departamento pequeño, midiendo el espacio con los ojos, como si estuviera evaluando una decisión mal tomada. Leticia cerró la marcha perfumada con una bolsa grande colgada del hombro, y esa sonrisa que aparece cuando alguien cree que viene a arreglar las cosas, a su manera. ¿Por qué no contestas?, dijo Brenda sin saludar. Te he escrito desde anoche. Recibí los mensajes, respondí. No sabía qué decir. Leticia chasqueó la lengua, con un gesto suave, casi maternal. Rosa, no hagamos esto más grande de lo que es. Venimos a hablar. El departamento olía a café frío y al limpiador barato del pasillo. El reloj de la pared marcaba las 7:12. Siempre me ha gustado saber la hora exacta, como si el tiempo fuera algo que pudiera controlarse con atención. Hablen, dije. Estoy escuchando. Brenda cruzó los brazos. Evan y su familia están confundidos. Hicieron preguntas que no esperábamos. ¿Sobre mí?, pregunté. Julián intervino rápido con voz cansada. Rosa, entiende. Solo queremos que esto se calme. Leticia dio un paso adelante. Mira, lo importante es que Brenda tenga un buen comienzo. La boda es pronto. No podemos permitir malentendidos. Sentí una presión en el pecho, no de enojo, sino de una tristeza vieja,
que por fin encontraba nombre. Ustedes no quieren que se calme, dije. Quieren que yo desaparezca. Brenda abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Fue Julián quien habló. No es eso, es solo... por ahora. Por ahora. 18 años reducidos a 2 palabras. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté. Brenda evitó mirarme. Que vayas con nosotros hoy. Que aclares que exageraron. Que digas que Leticia siempre estuvo ahí. Leticia asintió con rapidez. Solo eso. Un gesto. Por Brenda. Miré mis manos. Pensé en la carpeta manila guardada en el cajón, en los papeles doblados con cuidado, en las fechas y firmas que nadie recordaba cuando no convenían. No dije. La palabra quedó suspendida. Leticia parpadeó. ¿Cómo que no? No voy a ir a desmentir la verdad, respondí. No voy a decir que alguien estuvo cuando no estuvo. Brenda dio un paso hacia mí. Estás arruinando mi vida, dijo, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Evan está dudando. Yo no sembré esa duda, contesté. Solo dejé de cargar con una mentira. Julián se pasó la mano por el cabello. Rosa, por favor. No me pidas que sea cómoda, le dije. Ya fui suficiente tiempo. El silencio volvió a instalarse pesado. Leticia respiró hondo, acomodó su bolsa en el hombro y habló con una calma que helaba. Si no cooperas, las cosas van a cambiar. Ya cambiaron, respondí. Se fueron sin despedirse. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco definitivo. Me quedé de pie un momento, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Luego me senté en la silla junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, de ese gris que anuncia lluvia pero no promete alivio. Ese mismo día, al mediodía, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Martínez, dijo una voz femenina cuidadosa. Habla Elena, la madre de Evan. Me enderecé en la silla. Sí, soy yo. Espero no molestarla, continuó. Solo necesitaba hacerle una pregunta directamente. Miré la taza vacía sobre la mesa. Adelante. Hubo una pausa breve, como si acomodara el valor. Nos dijeron que usted no tuvo mucha participación en la vida de Brenda, que era más bien alguien que vivía en la casa. Cerré los ojos un segundo, no por rabia, sino por cansancio. Yo la crié, dije al fin, desde que tenía 9 años. El silencio del otro lado fue largo. Eso no es lo que nos contaron, murmuró Elena. Lo imagino. Evan cree en la honestidad, añadió. Y nosotros también. Por eso queríamos escucharlo de usted. Agradecí la llamada. Cuando colgué, sentí algo extraño, no alivio, no miedo, sino claridad. Ya no estaba discutiendo con mi familia. Estaba respondiendo a una pregunta justa. Por la tarde llegó el mensaje. Una invitación formal, educada para una reunión familiar en el salón de la iglesia. Para aclarar todo antes de seguir adelante decía, me levanté, fui al cajón y saqué la carpeta manila. La abrí despacio. No buscaba venganza, buscaba orden, porque cuando alguien reescribe tu historia, lo único que te queda es sostenerla con firmeza. Doblé la carpeta, la dejé junto a la puerta y apagué la luz. Si iban a hablar de mí, ya no permitiría que lo hicieran sin mí. La noche cayó temprano, de esas que parecen empujar el cansancio dentro del cuerpo. Afuera empezó a lloviznar una lluvia fina que no limpia nada, solo insiste. Me senté a la mesa con la carpeta manila abierta frente a mí, sin tocarla todavía. Escuché el zumbido del refrigerador, el tic del reloj, el ruido lejano de un camión pasando por la avenida. Pensé en lo fácil que es para el mundo seguir girando mientras a una se le mueve el piso. Tomé el teléfono por costumbre, no porque esperara algo.
La notificación apareció sola, como si hubiera estado esperando el momento exacto, una publicación de Brenda. La abrí sin pensar. La foto mostraba una mesa larga, en un restaurante iluminado con focos cálidos. Brenda estaba al centro, arreglada, sonriendo, como si el futuro fuera una certeza. A su lado, Evan, con el brazo ligeramente tenso. Del otro lado, Julián. Y junto a él, Leticia, inclinada hacia adelante, ocupando el espacio con naturalidad. El pie de foto decía, familia. Gracias por estar aquí. Familia. La palabra me golpeó con una suavidad cruel. No había enojo en mí, solo una sensación hueca, como cuando buscas algo en un cajón y recuerdas que ya no está. Cerré la aplicación. No comenté. No reaccioné. Aprendí hace tiempo que explicar tu dolor a quien no quiere escucharlo es como hablarle a una pared mojada. A la mañana siguiente salí temprano al trabajo. El taller olía a aceite y a tela húmeda. Las máquinas marcaban su propio ritmo constante e indiferente. Me gustó eso. Las máquinas no te borran. Funcionan o no funcionan. Punto. Durante el descanso, una compañera me ofreció pan dulce. Agradecí y dije que no tenía hambre. No era mentira. El cuerpo sabe cuándo guardarse. Al regresar a casa, encontré otro mensaje. Esta vez de Julián. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. No respondí. No por castigo, por cuidado. Hablar cuando aún no sabes qué vas a decir suele terminar mal. Esa tarde volvió a sonar el teléfono. Número desconocido otra vez. Contesté. Señora Martínez, dijo una voz masculina joven. Soy Evan. Respiré hondo. Hola, Evan. No sé si es buen momento, continuó, pero necesitaba decirle algo sin que nadie más escuchara. Lo escucho. Me dijeron muchas cosas, dijo, y ahora estoy descubriendo que no todas eran ciertas. Miré la carpeta sobre la mesa. La verdad suele ser paciente, respondí. No corre detrás de nadie. Evan guardó silencio un instante. Quiero escucharla, no para discutir, para entender. Entonces venga a la reunión, le dije. Ahí estaré. Colgué y me quedé mirando la pared donde una mancha de humedad dibujaba una forma irregular. Pensé en todas las veces que sostuve a Brenda cuando tenía miedo. En las noches de fiebre, en los días de escuela donde nadie iba a aplaudirle. Pensé en lo fácil que es reescribir el pasado cuando quienes lo vivieron en silencio no levantan la voz. Al día siguiente, muy temprano, tocaron la puerta otra vez. No con fuerza, con insistencia. Abrí. Era Julián solo. Tenía los ojos rojos y la camisa arrugada. Rosa dijo, tenemos que arreglar esto. No se arregla lo que se niega, respondí. Entró sin esperar invitación. Se sentó frente a mí. Leticia está furiosa, dijo. Brenda está asustada. Evan está confundido y yo... Se detuvo. Yo solo quiero que esto termine. ¿Y yo qué quiero, Julián?, pregunté. No respondió. Bajó la mirada. Nunca fue mi intención hacerte a un lado. Las intenciones no cambian los hechos. Me miró entonces, como si me viera por primera vez en semanas. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no dijiste nada antes? Pensé en todas las veces que tragué palabras para mantener la paz. Porque antes todavía me necesitaban, dije. Ahora solo querían mi silencio. Se levantó nervioso. La reunión empezó. Ahí estaré, lo interrumpí. No para atacar, para responder si me preguntan. Se fue sin decir más. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. No me sentí valiente, me sentí cansada, pero también firme, como cuando decides no retroceder más. Esa noche preparé café y me senté con la carpeta abierta. Saqué cada papel con cuidado. No había contratos millonarios, solo recibos, autorizaciones, notas médicas, un programa doblado de una graduación. Cosas pequeñas que juntas hacen una vida. Las acomodé en el orden correcto.
no para convencer a nadie, sino para no dudar de mí misma cuando el silencio intentara confundirme. Antes de dormir, recibí un último mensaje de Brenda. No hagas esto más difícil, lo leí varias veces. Pensé en responder. No lo hice. A veces el silencio es la única respuesta honesta. El domingo llegó con un cielo bajo y nubes pesadas. Me vestí con calma. Elegí un suéter sencillo, zapatos cómodos. No era un juicio, pero sí era un lugar donde se iba a hablar de mí. Metí la carpeta bajo el brazo y salí. El salón parroquial estaba casi lleno cuando llegué. Nadie me saludó, nadie me detuvo. Caminé hasta una silla lateral y me senté. Sentí el peso de las miradas, pero también sentí algo nuevo. No me importó. Cuando Evan entró y me vio, se detuvo. Asintió apenas. Yo le devolví el gesto. No éramos enemigos. Éramos dos personas tratando de entender dónde se había torcido la historia. El murmullo fue apagándose. El café humeaba al fondo. El reloj marcó la hora exacta. Y supe que pasara lo que pasara, ya no iba a esconderme detrás de la comodidad de nadie más. El murmullo en el salón parroquial se apagó como una radio mal sintonizada cuando el padre dio un paso al frente y pidió atención. No era una reunión religiosa, pero el lugar imponía una especie de respeto silencioso. Las sillas plegables estaban alineadas de forma imperfecta, algunas torcidas como si reflejaran lo que estaba a punto de discutirse. Yo mantenía la espalda recta, la carpeta apoyada en las rodillas, sintiendo el cartón delgado contra la tela del pantalón. «Gracias por venir», dijo el padre con voz suave. «La idea es aclarar, no señalar». Leticia sonrió rápida, como si esa frase la tranquilizara. Julián se removió en su asiento. Brenda seguía sin mirarme. Evan y sus padres se sentaron frente a nosotros atentos, sin teléfono, sin prisa. Eso me llamó la atención. Cuando alguien escucha de verdad el cuerpo, lo demuestra. La madre de Evan fue la primera en hablar. Queríamos reunirnos porque sentimos que hay versiones distintas de una misma historia, dijo. Y antes de seguir adelante, creemos que la verdad es importante. Brenda inhaló fuerte. No hay nada raro, dijo. Solo se está exagerando. ¿Exagerando qué?, preguntó el padre de Evan, sin dureza. El tiempo que cada quien estuvo presente, el silencio se volvió espeso. Leticia acomodó su bolso, gesto automático. Miren, intervino. No veo por qué remover el pasado. Lo que importa es el futuro de los jóvenes. El futuro se construye con el pasado, respondió Elena. Por eso estamos aquí. Sentí como la carpeta pesaba más. No porque fuera grande, sino porque contenía años que nadie quería mirar de frente. Evan me observó entonces, no con lástima, sino con expectativa. Señora Rosa, dijo, ¿podría decirnos cuánto tiempo vivió con Brendas? Respiré despacio. 18 años, respondí. Desde que tenía 9. Brenda soltó una risa nerviosa. Vivió en la casa, sí, dijo. Pero eso no significa... Significa presencia, interrumpí sin levantar la voz. Significa quedarse cuando otros se van. Leticia frunció los labios. No dramatices. El padre de Evan levantó la mano pidiendo calma. Queremos entender, nada más. Fue entonces cuando abrí la carpeta. El sonido del cartón al moverse pareció demasiado fuerte en el silencio del salón. Saqué el primer papel. Este es un recibo del hospital, dije. Brenda tenía 12 años. Una infección que no era grave, pero sí cara. Yo firmé. Dejé el papel a un lado. Saqué otro. Este es el contrato del coche que usó para ir a la universidad. Su padre biológico no estaba disponible. Yo avalé. Brenda bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Eso no prueba nada, murmuró.
Saqué el último documento, un programa doblado amarillento en las esquinas. Graduación de preparatoria, dije. Me senté del lado izquierdo para poder tomarle fotos cuando subiera al escenario. No levanté la voz, no acusé, solo conté. Cada palabra cayó en el salón como una gota insistente. Evan se llevó la mano a la frente. Esto empezó. Esto no es lo que me dijeron. Leticia se inclinó hacia adelante. Evan, cariño, no te confundas. Todos ayudamos de alguna manera. Ayudar no es lo mismo que criar, respondió él mirándola por primera vez sin cortesía. Y eso duele más de lo que crees. La frase se quedó suspendida. Nadie se movió. Julián cerró los ojos. Brenda apretó el teléfono contra su pecho como si fuera un salvavidas. Señora Rosa, continuó Evan con voz firme, si usted fue quien estuvo ahí todos esos años, entonces usted sí fue su madre. El aire pareció salir del salón. Leticia abrió la boca, pero no habló. Yo no sentí triunfo, sentí cansancio. El tipo de cansancio que llega cuando por fin dejas de sostener algo demasiado pesado. No vine a quitarle nada a nadie, dije. Vine porque me preguntaron. El padre asintió despacio. Eso es honestidad. Brenda se levantó de golpe. Esto es injusto, gritó. Me están juzgando. No dijo Elena. Estamos escuchando. Evan dio un paso atrás. Necesito aire, dijo. No puedo seguir planeando una boda sobre medias verdades. Salió del salón sin mirar atrás. Sus padres no lo detuvieron. Leticia se puso de pie, también indignada. Esto no se va a quedar así. Nunca se queda, respondí en voz baja. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió distinto. No tenso. Real. Me quedé sentada, la carpeta cerrada sobre mis rodillas. No había aplausos, no había consuelo, solo una verdad dicha en voz alta por primera vez. El silencio que quedó después de que Evan salió del salón no fue incómodo de inmediato. Fue como el aire que se queda quieto después de una tormenta, cargado atento, esperando decidir hacia dónde moverse. Nadie sabía qué decir sin empeorar las cosas. Yo respiré despacio, sentí el respaldo duro de la silla contra mi espalda y me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de justificarme. Leticia fue la primera en romper el silencio. Esto es un malentendido, dijo con una risa corta que no llegó a los ojos. Evan está sensible, nada más. El padre de Evan se puso de pie, no alzó la voz. No lo necesitaba. No es un malentendido cuando las versiones no coinciden, respondió. Es una omisión. Brenda seguía de pie, los hombros rígidos, la mirada clavada en el piso. Julián se levantó lentamente y se acercó a ella como si quisiera protegerla de algo invisible. Tenemos que hablar en privado, le dijo a Leticia. No hay nada que hablar, respondió ella. Lo que importa es la boda. Justamente, dijo Elena. Por eso no podemos seguir como si nada. Yo cerré la carpeta y la sostuve con ambas manos. No sentí necesidad de agregar nada más. Lo que tenía que decir ya estaba dicho. El reloj del salón marcó la media hora con un sonido seco. El padre volvió a hablar. Propongo que tomemos un receso, dijo. Las emociones están altas. La gente empezó a levantarse en pequeños grupos, susurros, miradas esquivas. Nadie se me acercó. No lo tomé como rechazo. A veces la verdad necesita espacio para acomodarse. Salí del salón y me senté en una banca de madera bajo el techo del pasillo. Afuera seguía nublado. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del café que alguien había llevado en un termo. Me quedé ahí mirando mis manos. Temblaban apenas. No de miedo,
de descarga. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara pasos. Evan apareció al final del pasillo. Caminaba despacio, como si cada paso le pesara. Cuando me vio, dudó un segundo y luego se acercó. «Gracias por decir la verdad», dijo. «Aunque duela». «La verdad no elige el momento», respondí. «Solo llega». Se sentó a mi lado. «Mis padres están hablando con Brenda y con su mamá», añadió. «No es fácil». «Nunca lo es», dije, «pero mentirlo tampoco». Evan asintió. «He pedido que pongamos la boda en pausa». Lo miré. «¿Estás seguro?» «No puedo seguir adelante si siento que me ocultaron algo tan importante», dijo. «Una familia no se construye borrando a alguien». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. «Eso habla bien de ti». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego Evan se levantó. «Quería que lo supiera por mí», dijo, «no por rumores». «Gracias». Volvió al salón. Yo me quedé en la banca escuchando el murmullo apagado detrás de la puerta. Pensé en Julián, en cómo evitó mirarme durante la reunión, en todas las veces que eligió la comodidad del silencio. No sentí rencor, sentí distancia. Esa noche regresé a mi departamento. Me quité los zapatos en la entrada, colgué el suéter y me senté a la mesa. Saqué el teléfono. Tenía varios mensajes. No los abrí de inmediato. Me serví un vaso de agua y bebí despacio. El primero era de Brenda. No pensé que llegaría tan lejos. El segundo, de Julián. «¿Tenemos que hablar?» «En serio». El tercero, de Leticia. No lo abrí. Guardé el teléfono. No estaba lista para conversaciones que buscaban reparar la imagen, no el daño. 2 días después fui al banco, el mismo donde durante años firmé papeles sin leer demasiado confiando. Esta vez leí todo. Pedí separar cuentas. Cambié beneficiarios. No fue un castigo, fue orden. La empleada me miró con respeto. «A veces es lo más sano», dijo. Asentí. «Eso busco». Al salir el aire estaba frío y limpio. Caminé sin prisa. No sentí victoria. Sentí claridad. La claridad de saber dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la de otros. Esa noche, antes de dormir, abrí el mensaje de Leticia. Era corto, frío. Esto no se queda así. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. No tenía que quedarse de ninguna forma. Yo ya había elegido la mía. Los días que siguieron a la reunión se sintieron distintos, como si el tiempo hubiera bajado la velocidad para darme espacio a respirar. No hubo explosiones inmediatas ni escenas dramáticas. Las consecuencias llegaron despacio, filtrándose en cada rincón, igual que el frío cuando entra por una ventana mal cerrada. El lunes por la mañana sonó el teléfono mientras me preparaba café. Era Julián. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Rosa dijo sin rodeos: «Necesitamos vernos». «¿Para qué?», pregunté. «Ya hablamos». No respondió. «Hablamos delante de otros. Esto es distinto». Quedamos de vernos esa misma tarde en una cafetería pequeña cerca del mercado. Un lugar sin pretensiones, con mesas de fórmica y olor a pan recién horneado. Llegué unos minutos antes. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar, mujeres con bolsas del mandado, hombres cargando cajas, la vida continuando sin pedir permiso. Julián llegó con el cabello desordenado y la camisa mal planchada. Se sentó frente a mí y pidió un café sin mirarme. «La boda está en pausa», dijo finalmente. Evan fue claro. «Ya lo sé». «Brenda no para de llorar», añadió. «Dice que la expusiste». «La verdad no expone», respondí. «Solo ilumina». Suspiró cansado. «Leticia está diciendo que la manipulaste, que llevaste papeles para humillarla». «No llevé nada falso», dije. «Y no hablé hasta que me preguntaron». Julián apretó los labios. «Tal vez podrías haber sido más
Suave. Lo miré con calma. ¿Cuántos años fui suave, Julián? No respondió. Bebió un sorbo de café y lo dejó a un lado. No supe cómo manejarlo, admitió. Elegí no pelear. Elegiste no estar, dije. No es lo mismo. Se quedó en silencio largo rato. Luego levantó la vista. ¿Hay forma de arreglar esto? Pensé antes de responder. No lo sé. Ya no quiero arreglarlo todo yo sola. Nos despedimos sin abrazos. Afuera, el sol se escondía detrás de nubes bajas. Caminé de regreso a casa, sintiendo una mezcla rara de tristeza y alivio. Esa misma semana, recibí un mensaje de Evan. Me pidió vernos. Acepté. Nos encontramos en una fondita cerca del centro de esas que sirven café fuerte y no apuran a nadie. Evan llegó puntual con ojeras marcadas y una expresión seria. Gracias por venir, dijo. Quería hablar sin ruido alrededor. Aquí no hay ruido, respondí. Me contó que había tenido conversaciones difíciles con Brenda y con Leticia, que había escuchado versiones, excusas, silencios largos. No sé si seguimos adelante, admitió. No como estaban las cosas. Eso solo lo sabes tú, dije. Y ella. Quería que supiera algo más, añadió. Mis padres respetan mucho lo que hiciste. Dicen que fuiste valiente. Negué con la cabeza. Solo fui honesta. Evan sacó el teléfono y lo deslizó hacia mí. Brenda quería que viera esto. En la pantalla había un mensaje corto. No supe cómo decirlo. Perdón. Lo leí varias veces. No sentí alegría, tampoco rencor. Sentí algo parecido a la paz. Dile que le deseo lo mejor, dije, y que no hace falta decir nada más por ahora. Evan asintió. Gracias. Al despedirnos, me quedé un momento sentada, observando cómo el vapor del café se elevaba y desaparecía. Pensé en cuántas veces me quedé esperando una disculpa que nunca llegó. A veces llega tarde, a veces llega distinta y a veces no llega. Aprender a vivir con eso también es parte de crecer. Esa noche, Julián llamó otra vez. No contesté, no por castigo, sino porque ya no tenía fuerzas para repetir lo mismo. Me senté en la mesa con mi calendario pequeño, el que siempre guardo en el cajón. Anoté citas normales, trabajo médico, pagar la luz. Cosas sencillas. Cosas mías. Unos días después, supe que Leticia había contado su versión a quien quisiera escucharla. Que yo había arruinado la boda. Que había sido dramática. No respondí. No corregí. La gente suele creer lo que le acomoda. Yo ya no necesitaba convencer a nadie. El sábado fui a misa temprano. Me senté atrás como siempre. El olor a incienso me calmó. Escuché las palabras sin apuro. Cuando terminó una mujer, se me acercó y me apretó la mano. Hizo lo correcto, me dijo sin dar su nombre. Asentí. No porque necesitara su aprobación, sino porque entendí que no estaba sola. Al regresar a casa, encontré una carta bajo la puerta. Era de Julián. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa y me preparé algo de comer. Luego con calma la leí. Decía que necesitaba tiempo, que se había dado cuenta de muchas cosas, que no sabía qué pasaría con nosotros. Doblé la carta y la guardé en el cajón. No lloré. A veces el llanto llega cuando el cuerpo se siente a salvo. Yo todavía estaba aprendiendo a estarlo. Me acosté temprano. Antes de dormir, pensé en todo lo que había cambiado en tan pocos días. No porque yo hubiera gritado, sino porque dejé de callar. El domingo amaneció claro, como si el cielo hubiera decidido darme tregua. Me levanté temprano, no por obligación, sino porque el cuerpo ya se había acostumbrado a un nuevo ritmo. Preparé café, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara sin pedir permiso. Por primera vez en mucho tiempo,
El silencio no pesaba, acompañaba. Me senté a la mesa, con el calendario abierto frente a mí. Las páginas no estaban llenas de grandes planes. Solo citas normales, trabajo, una comida con una amiga, una caminata pendiente. Me sorprendió darme cuenta de que eso me bastaba. Durante años viví pendiente de horarios ajenos, de necesidades que no siempre se decían en voz alta. Ahora mi tiempo volvía a tener bordes claros. El teléfono vibró una vez. Un mensaje. Era de Evan. Quería que supiera algo directamente de mí. Leí despacio como hago ahora con todo. Me contó que la boda seguía en pausa, que estaba hablando con Brenda con honestidad sin intermediarios, que no sabía en qué terminaría todo, pero que agradecía haber conocido la verdad antes de seguir adelante. No pedía consejos, no buscaba consuelo, solo informaba con respeto. Respondí con pocas palabras: gracias por decírmelo, les deseo claridad. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. No necesitaba seguir el hilo de esa historia, ya no era mía. Salí a caminar por el barrio. Las calles estaban tranquilas, algunas casas con las puertas abiertas, otras cerradas como siempre. Pasé frente a una panadería y compré 2 piezas de pan dulce, aunque sabía que solo comería una. El gesto me hizo sonreír. Durante años calculé por todos. Ahora podía permitirme pequeños excesos sin explicarlos. Al volver encontré otro mensaje, esta vez de Brenda. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Decía: no supe cómo decirlo antes. Siempre pensé que si reconocía lo que hiciste, tenía que elegir. Y tuve miedo. Leí ese mensaje varias veces. No respondí de inmediato. Me senté en el sillón y pensé en la niña que conocí en la adolescente, que defendí incluso cuando no me lo pidió, en la mujer que ahora aprendía a mirar su historia de frente. Entendí algo importante: el miedo también educa, pero no justifica. Le contesté con calma: no tienes que elegir ahora. Solo aprende a decir la verdad, incluso cuando incomoda. No hubo respuesta inmediata, y estaba bien. Por la tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí con cautela. Era Julián. Tenía el rostro cansado, pero los ojos más claros que la última vez que lo vi. «Solo vine a dejarte esto», dijo extendiéndome un sobre. «Son algunos documentos. Y quería verte». Tomé el sobre. «¿Para qué?» «Para decirte que lo siento», dijo. «No por lo de la boda, por no haberte defendido cuando debía». Lo miré largo rato. No sentí rabia, tampoco alivio inmediato. «Gracias por decirlo», respondí. «Pero eso no borra el silencio de antes». Asintió. «Lo sé, no espero nada. Solo quería que lo supieras». Se fue sin intentar abrazarme. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. A veces las disculpas llegan cuando ya no pueden cambiar el rumbo, pero aún así alivian una parte que no sabías que seguía doliendo. Esa noche cené sola. Prendí una vela pequeña sobre la mesa, no por ceremonia, sino por costumbre nueva. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella frase en la cocina: «Nunca fuiste mi madre». Pensé en cómo una sola oración puede sacudir una vida entera y en cómo el silencio puede ser tanto refugio como cárcel. Ser madre, entendí, nunca fue un título que alguien pudiera darme o quitarme. Fue un acto repetido, constante, silencioso. Estar, sostener, volver, incluso cuando nadie aplaude. Si esta historia te resultó cercana, si alguna vez sentiste que te borraron, mientras seguías ahí, te invito a detenerte un momento, a pensar en tu propia historia, a compartirla si te nace. Déjame un comentario y dime desde dónde nos estás escuchando. Aquí seguimos compartiendo relatos de dignidad, verdad y fuerza tranquila. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete.
Sigamos adelante juntos.